Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carlos Obregón. El día de hoy voy a hablar acerca de la hermenéutica como parte de la actividad 7 de métodos de análisis de contenido, de la maestra Viridiana Cortés. Bueno, principalmente la hermenéutica o el arte de la interpretación es muy antigua. Se remonta a los orígenes incluso de la escritura y de la necesidad de encontrar el sentido de los textos, o sea, del método científico de la ciencia. Primero que nada, el primer autor, Schleiermacher, propuso la sistematización de la hermenéutica general como el arte del comprender mismo, que sirviera de base a las teorías metodológicas para la interpretación de textos. Gadamer se propuso entonces desarrollar una nueva teoría de la experiencia hermenéutica en toda su extensión. Esto lo iba a lograr recogiendo los hallazgos de otros autores, por supuesto, y aplicando la hermenéutica misma dentro de su investigación de la hermenéutica. La hermenéutica filosófica, que por definición es el arte del entendimiento que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede reconsiderar y considerar lo que uno piensa y lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o ella. También para Gadamer es la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido. Comprender e interpretar textos no es solo una instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo. La pretensión de Gadamer es integrar el proceso de la ciencia y del pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en un lenguaje común, por lo que desarrolla el llamado círculo hermenéutico. Esta es la herramienta principal de la hermenéutica y de a partir de ese diagrama surgen varios. Primero, para aplicar el círculo hermenéutico, lo primero es la subjetividad, que es lo que hace que lo dicho se convierta en palabras y lo que no dicho lo podamos captar. Hablar es buscar la palabra, encontrarla es rebasar un límite. También necesitamos la rigurosidad metodológica que requiere el acto de interpretación. Esto requiere un cierto método científico y no se puede hacer nada más pensándolo, nada más diciéndolo. Requiere una cierta metodología y requiere de ciertos pasos a seguir para que ésta pueda lograrse correctamente. También está la capacidad de discurrir didácticamente en la construcción de discursos y sobre la pragmática del horizonte que une al hermeneuta como aplicante y al texto como situación de facticidad apropiada. Bueno, entrando ya en tema, el círculo hermenéutico se compone de 3 elementos. Primero, la comprensión, que se da a partir de los conocimientos y comprensiones previas al momento de la interpretación de texto de parte del hermeneuta. Habermas dijo que la comprensión es explicación semántica del sentido superficialmente supuesto, la cual aprehende los hechos sociales descriptivamente. Es decir, tu conocimiento propio, tus pensamientos pasados y tu experiencia va a hacer que al momento en el que te enfrentes al texto, tú ya puedas hacer una comprensión primera de ese texto. Después está la interpretación. La interpretación funde lo aspirado por el intérprete y lo ofrecido significativamente por el texto o el acto humano. Citando lo que mencionaba el texto, Habermas desde esta perspectiva establece la mediación entre el intérprete y su subjetividad, su riqueza interior, su pensamiento, con aquello que se apropia al interpretar un texto determinado al estar interesado en el mismo. Así, el investigador interpreta al comprender. Cuando se aproxima, se involucra teóricamente y explícita las situaciones. También, por último, está la aplicación. Es por ello que la facticidad es el reflejo de la validación de los enunciados interpretados al dibujar nuevos horizontes desde lo ya construido hacia lo construible en una relación de apropiación discursiva entre el hermeneuta y el objeto del conocimiento. Como forma de efecto, la aplicación en tanto comprensión de una generalidad como horizonte último y luego de comprendido el soporte técnico y teórico e interpretado sobre la facticidad del mundo de la vida devendrá la construcción teórica. Es decir, si tú no aplicas la información recopilada a partir de la hermenéutica, si tú no construyes a partir de esta base que estás haciendo, si no rebasas el horizonte del conocimiento, la hermenéutica no tiene un sentido propio. Es por eso que el último punto del círculo
hermenéutico es la aplicación. También existen tipos de análisis para aplicar este círculo hermenéutico. Primero que nada es el formal, que es aprender el corpus narrativo en su primer formato. También está el semántico, que es el análisis de la estructura superficial de los elementos que intervienen en la narración, como lugares, tiempos, objetos, agentes o sujetos, acciones y situaciones y su contenido. Es decir, aplicar el conocimiento y los lugares donde se aplica este texto. Y finalmente el sociocultural, que son las condiciones socioculturales de donde se produjo el relato, y armando categorialmente una plataforma que reúne dinámicas de pensamiento, marcos de organización sociocultural y la codificación de la realidad cultural comprendida e interpretada. Es decir, no podemos conocer realmente a profundidad un texto sin saber exactamente dónde se escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió y todas las cuestiones alrededor culturales y sociales de ese texto. Bueno, finalmente Gadamer constató los límites de toda comprensión, cuyo origen último se encuentra en la limitación del ser humano. Para que pueda existir esta comprensión, la solidaridad y la unidad entre los hombres es necesario escuchar. Estos son los fines que Gadamer asigna a la educación. Haber insistido en ello es parte de su rica herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la hermenéutica es un arte y es una instancia científica que no sucede sola, que se hace a partir de la construcción de la educación y la construcción de la teoría científica y del aprendizaje en un conjunto como humanidad. No sirve no sirve si ésta se hace para uno solo, y la hermenéutica no sirve si se hace para uno solo. Necesita compartirse, necesita interpretarse, y la interpretación de los textos y del lenguaje y del conocimiento es lo que nos ha llevado tan lejos como especie. Muchísimas gracias, eso fue todo.